¿Prefieres ver series dobladas o con subtítulos? A mí me gusta doblada, pero cada quien. Hace mucho tiempo existía una gran demanda por parte de los fanáticos que querían más animes con doblaje latino, por allá en el lejano 2015, 2016 o incluso en épocas donde se creía que solo Dragon Ball y Naruto tenían doblaje latino. Sin embargo, cuando por fin más series comenzaron a recibir doblaje incluso casi que a la par de la emisión de la serie en Japón, la ACEI, Asociación de Críticos Expertos de Internet, respondía mayormente con negatividad. Algunas de las críticas iban de que las voces no quedaban con los personajes, que no le metían ganas, y más recientemente se quejan de lo que llaman mexicanismos, un término, a mi parecer, bastante peculiar, que básicamente es cuando hacen que los personajes digan palabras típicas que se dirían en México. Mucho pasa de eso en Deadpool. Eso de mexicanismos tiene otro nombre, pero hablaremos de eso más tarde. Otro problema que surge es que en el doblaje traen a Star Talents, es decir, influencers o celebridades no precisamente relacionadas al mundo del doblaje para llamar al público. Eso, desde el principio, no es bien recibido, a no ser que sea un Star Talent muy querido. Across the Spider-Verse fue víctima de mucha crítica por lo mismo. Así que una combinación de esos factores ha hecho que la mayoría se incline a favor del idioma original de la serie. Y ya saben, gustos y colores. Pero vamos a hablar de algunas diferencias técnicas, si es que se le puede decir así, y cosas que se debería tener en consideración a la hora de traer esta discusión. Algunas cosas deben ser aclaradas y puestas en un mejor contexto. Primero, hablemos de lo que realmente significa hacer un doblaje. El arte de hacer doblaje, por así decirlo, es una adaptación de un idioma a otro, y una adaptación no implica una traducción literal, implica una traducción hecha para facilitar el entendimiento a un nuevo público, y es muy necesario porque, por ejemplo, hay recursos que usan en el audio original, el japonés en este caso, que solo entienden los japoneses, chistes que solo tienen sentido para ellos o para quienes sean entendidos del japonés. Son momentos que si los ves en una página pirata, algún subtitulador, creo que inventé esa palabra, pondría una nota que explique el chiste. Lo mismo suele pasar al leer mangas traducidos, pero nadie se quejaría de eso. O casi nadie. Al menos yo no he visto a nadie que se queje de ello. Y no tendría sentido tampoco. Un anime japonés con referencias a cultura japonesa es normal. Para dejarlo más claro, en tu grupo de amigos hay bromas que solo ustedes entenderán. Lo mismo pasa en Japón y lo incorporaron en el anime. En tales casos, las personas que adapten al español latino, por así llamarle, o cualquier idioma deben reemplazarlo de modo que pueda ser chistoso para nosotros, o simplemente para que se pueda entender. Tenemos que considerar igualmente que el japonés tampoco es un lenguaje que se tome literal. Depende mucho del contexto de una situación. Así que el doblaje es adaptación, y una adaptación es una interpretación de algo a una nueva versión para otro medio. Es normal que algunas palabras y nombres o conceptos cambien. Hay quienes se quejan de eso, pero llevémoslo a lo más, entre comillas, molesto. Los famosos mexicanismos que se usan ahora en críticas de doblaje en internet. Un término que desde ya hay que borrar a la hora de hablar de doblaje. Para explicar esto recurriré a una explicación de mi íntimo amigo José Arenas. Obviamente no somos amigos, ni me topa, pero lo sigo en Facebook. Cuestión, que él habló de esto, pero más general, diciendo regionalismos y aclarando también que él dijo que eso igualmente está mal, porque lo correcto es decir rasgos diatópicos o variantes diatópicas, que a la hora de ponerle estos rasgos diatópicos, él considera necesario estudiar la personalidad del personaje para determinar si es algo que él diría. Por ejemplo, con Jake el perro, todas sus célebres frases originales del doblaje son algunas que, tras estudiarlo, se determinó que le quedaría bien que las diga, y fue un gran acierto, tan grande que cuando hubo un cambio se perdió todo el encanto según la mayoría del público. No obstante, esto de los rasgos diatópicos no es algo que deba hacerse porque sí. En su perspectiva, también requiere un estudio de la personalidad. Ahora, yo concuerdo mucho con eso de que el estudio de la personalidad es importante, porque no sirve solo para que digan palabras con las que estemos familiarizados, sino que sirve para agregarle un toque
toque especial que lo haga más entrañable en nuestro idioma. En Dragon Ball Z, la famosa frase de insecto de Vegeta fue idea de Gloria Rocha, directora de doblaje, no como tal la palabra en sí, pero lo que sí hizo fue sugerir a René García que insultara mientras daba voz a Vegeta. Él recomendó la palabra insecto, que no sonaba tan fuerte como otras palabras que tuvo en mente, y así quedó, y se volvió todo un clásico. ¡Insecto! Eso es un buen ejemplo de cómo el analizar bien el carácter del personaje puede terminar bien, y pasa muchas veces que los personajes dicen cosas que en el idioma original no lo decían, y todo eso es en pos de mejorar nuestra experiencia y volverla única. Pero claro, ahora, o al menos yo he visto que resulta molesto porque agregan palabras que se dice no deberían estar. En Kimetsu no Yaiba, uno de los personajes literalmente dijo papu, mientras que en Chainsaw Man, Denji dijo a huevo. ¿Qué pasó, papu? Y eso molesta a ciertos, aunque honestamente, si hablo de molestar, ya no me causa tanto impacto porque en internet es habitual ver las quejas. Es más, es mucho más común ver quejas y odio que ver apoyo al producto. Pero como iba diciendo, a la hora de adaptar diálogos de un idioma a otro y querer darle originalidad, puede salir muy bien o puede salir muy mal. En mi caso, a veces casos como los de Kimetsu sí me sacan de onda, pero no le doy mucha importancia. Así que, entre estos dos, doblaje y subtítulos, ¿qué opción es mejor? Para un público muy casual, tal vez el doblaje sea mejor. Para uno más exigente que veía los animes desde que tenían solo subtítulos, será mejor el original. Recapitulemos los problemas que dicen. Primero, los rasgos diatópicos. Segundo, los Star Talent. Y tercero, la selección de actores, que se dice no coincide su voz con el personaje. De entrada, descartemos eso de Star Talent. Yo sé que para muchos es una patada cuando los escogen en vez de a personas que sí se dediquen al doblaje. Puede que hagan un buen trabajo, puede que no, pero el calor sucede al momento de que los escogen. Ya cuando salga el producto es tiempo de analizar si fue bueno o fue malo. Personalmente, si el producto realmente me interesa de ver, ya juzgaré cuando lo haya visto completo. Sobre la selección de actores de voz, que dicen que la voz no le queda al personaje, eso me parece bastante subjetivo. Yo creo que lo dicen porque el tono de voz debe acoplarse a la personalidad del personaje en cuestión, y ahí sí me parece un punto a tomar en cuenta. Lo entiendo, aunque creo que eso es tema de dirección. El director de doblaje da las pautas de cómo decir algo, con qué entonación, qué modificar, qué omitir. Así que más que la selección del actor o que la voz no quede, va más por lo que haga la dirección en sí. Que ya, en esta parte, yo no te puedo decir objetivamente o técnicamente cuando está mal, porque no tengo el suficiente conocimiento para eso, pero de todas maneras lo quería mencionar para tenerlo en cuenta a futuro. Ahora, sobre los rasgos diatópicos, creo que ya lo expliqué lo suficiente, así que te daré una sugerencia. A la hora de escoger cómo ver una serie, queda a tu gusto. Hay buenas series con doblaje latino, muy divertido, hay otras que quizás sí quedaron mejor en el idioma original, pero siempre tendrás estos dos formatos para verlos, así que no hay problema. Si tienes para escoger, ve por lo que más te guste y no pienses en lo que no te guste, pero considera que no siempre los subtítulos son la mejor idea para entender una obra. Ten en cuenta que por más que en latino cambien las palabras, que es lógico que lo hagan, a la hora de subtitular podrían cometerse errores igualmente. La actuación de voz podrá parecerte mejor, pero no siempre. El subtítulo es confiable aunque lo veas legal y oficial. Creo que ya mencioné que el japonés no es un idioma tan literal, porque depende de contextos, el cómo usen la palabra y cuándo la usen, lo que puede terminar en que un traductor cometa el error de malinterpretar el contexto y haya errores de traducción. Para algo más exacto, quizá deberías aprender japonés y juzgar por ti mismo, porque el doblaje de por sí se adapta a la comodidad del hablante hispano y los subtítulos pueden tener errores. En mi caso, no me revuelvo mucho la cabeza por eso. Suelo ver subtitulado el anime porque así es como me sale usualmente cuando busco para ver si ocupo un ordenador. Pero si lo veo en la tele, lo pongo en audio latino porque leer los subtítulos cuando la tele está lejos sería molesto. Así que entre qué es mejor, queda a tu criterio. Pero quería decirte un par de datos a tener en cuenta para la discusión que pueden serte útiles. Y ahora, con todo eso dicho, nos veremos en una futura ocasión. Si quieres discutir de algo más, te dejo algunos videos con temas curiosos para debatirlos. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, el doblaje de Konosuba es muy bueno.